Un cordial saludo para todos nuestros lectores y seguidores de Publimetro. Aquí en un nuevo espacio digital nos acompaña el señor Carlos Velandia, hoy un profesor, alguien que tiene mucho para hablar sobre lo que es la actual coyuntura del proceso y diálogos que se llevan entre el gobierno nacional y el ELN, pues él fue un excomandante de esta guerrilla. Señor Carlos, muchas gracias por atendernos y bienvenido. Muchas gracias a usted. Bueno, señor Carlos, yo quiero que primero empecemos hablándole a nuestros lectores quién es usted, en qué año ingresó a la guerrilla. Me parece importante para que ellos entiendan que usted es una voz, como lo digo, autorizada para hablar sobre lo que actualmente pasa entre el gobierno y esta insurgencia. Bueno, yo me vinculé a la insurgencia hace muchos años, en los años 70, siendo estudiante universitario en la UIS. Era estudiante de medicina. Allí conocí al Ejército de Liberación Nacional, ingresé a sus filas, estuve muchos años en las montañas, fui miembro de la dirección nacional de esta organización, de modo pues que tengo un conocimiento bastante amplio y profundo de la historia de esta organización, de su pensamiento, sus puntos de vista y su historia. ¿En qué sector operaba como tal en ese entonces, en los años 70 que me comenta? Sí, inicialmente ingresé como un militante normal de base, como un militante urbano en Bucaramanga. Posteriormente me vinculé a una estructura rural, a la guerrilla en el campo. Y allí estuve en diferentes partes del territorio nacional, nordeste antioqueño, Bajo Cauca, sur de Bolívar, en Arauca, en Santander, en diferentes estructuras y en diferentes territorios. ¿En qué momento se desvincula usted del ELN? Tengo entendido que fue tal vez a través de una captura que usted termina, digamos, los lazos con esta guerrilla. ¿Cómo se dio? No, yo fui capturado en 1994, estuve 10 años en prisión. Durante este tiempo fungí como miembro representante del ELN para diálogos de paz. Estuve participando en diálogos de paz con 3 gobiernos diferentes, con el gobierno de Ernesto Samper Pizano, con el gobierno de Andrés Pastrana y con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De tal manera pues que estuvimos empujando la paz, buscando caminos para esta paz que hoy en día se está haciendo. Señor Carlos, ¿por qué decide desvincularse completamente de la guerrilla? ¿Por qué no? Incluso varios militantes del ELN que estaban en la cárcel, que de pronto salían, se reincorporaban a las filas. ¿Cuál fue su decisión para no volver? Por razones de convicción. Yo soy una persona de convicciones profundas y eso es lo que me ha llevado a tomar decisiones. De la misma manera como tuve convicciones muy profundas para alzarme en armas, llegué también a la convicción de que las armas ya eran innecesarias y que por la vía de la guerra ya no era posible ni acceder a la toma del poder, ni tampoco poder empujar las transformaciones que necesita el país. De modo pues que es una conclusión de toda una observación y análisis de lo que pasa en nuestro país lo que me lleva a tomar esa decisión. Usted ha sido gestor de paz, promotor de paz, me contaba que en 3 gobiernos. Actualmente también lo es. Actualmente también soy promotor de paz. En el gobierno del presidente Petro. Sí. Vayamos a lo que está pasando hoy en la mesa de diálogos, donde hay una situación crítica. Hace una semana, tal vez, unos días, un comunicado del ELN informó que volvían a las detenciones, a los secuestros extorsivos. Esto puso un poco en jaque el proceso, la mesa. ¿Usted cómo lo ve? Lo he dicho en distintos momentos y de hace mucho tiempo. El secuestro va a reventar el proceso de paz si el ELN no se deshace del secuestro. Es decir, el secuestro terminará por reventar toda dinámica de diálogo. Las 2 partes buscan la manera de darle continuidad, pero es una situación que ya se hace insostenible. En primer lugar, el gobierno ya no lo admite. En segundo lugar, la Comisión Interna, la comunidad internacional tampoco va a acompañar un proceso con una organización que
persiste en una práctica tan atroz como es el de secuestrar personas, la sociedad colombiana tampoco lo va a permitir. De tal manera que no le queda otro camino al ELN que deshacerse, desprenderse de esa práctica. Ahora el gobierno ya lo ha dicho, ¿sí? Si es por ahí, con la punta de secuestros, lo más probable es que no vayamos, ¿sí?, a entendernos, porque el gobierno no puede hablar con alguien que se comporta de esa manera como si no pasara nada. De tal manera que las cartas están puestas sobre la mesa y creo que el ELN tiene que rectificar. Ellos hablaban que esta decisión la tomaban a causa y nombraban un tema que es el fondo multidonante. Yo quiero que nos explique, de pronto en palabras suyas, algo más fácil, qué es este fondo multidonante y por qué ellos toman como excusa este concepto. El fondo multidonante es un esfuerzo que hace la comunidad internacional para ayudar a cubrir los gastos que se necesitan para tramitar los diálogos y la paz. Este fondo multidonante es como una especie de fondo canasta. Distintos países ponen una parte, otros otra parte, otros otra parte. Eso es un fondo que va a financiar las tareas de la paz, nunca las tareas de la guerra y nunca para financiar a una organización guerrillera. Es decir, una organización guerrillera como el ELN, que es calificada como organización terrorista, ningún país, ¿sí?, va a sacar un céntimo para financiar al ELN por ser calificado como una organización terrorista, por estar en las listas de organizaciones terroristas, pero sí lo pueden hacer para financiar la paz. De modo pues que juntar el fondo multidonante como causa o como pretexto para volver a los secuestros es totalmente insólito, ¿sí?, y totalmente inapropiado. Usted hablaba que se acerca un nuevo congreso donde va a ser importante, donde se elegirá tal vez nuevamente el máximo comandante. Hoy actualmente es Antonio. ¿Qué tan importante será este congreso de cara para lo que actualmente pasa en la mesa de diálogo con el gobierno? Es determinante, es quizás el evento, es el congreso, el máximo evento más importante en toda su historia, sobre todo porque el ELN, su anterior congreso fue en el 2014. Del 2014 al 2024 ha habido cambios dramáticos en nuestro país. Uno, dejó de existir las FARC, ¿sí? Se hizo un proceso de paz con el que se cerró el conflicto armado con la FARC. La guerrilla más grande que haya habido en el continente en todos los tiempos, la guerrilla más letal, ya no está, ya no existe FARC-EP. ¿Sí? El ELN en su diseño estratégico contaba con que las FARC cumplían un papel, ¿sí? Ya no existe, entonces eso es un cambio. Y un segundo cambio, ¿sí?, ganó la izquierda, ¿sí?, la presidencia. Primera vez en 200 años que tenemos en Colombia un gobierno de izquierdas liderado por un exguerrillero, ¿sí?, como fue el presidente Gustavo Petro. Estos dos cambios modifican el pensamiento y las líneas políticas del ELN. El ELN estaba preparado para afrontar y para tratar, ¿sí?, con un gobierno de derecha, no con gobiernos de izquierda. ¿Sí? Y en un contexto donde la guerra ha quedado ya en su tramo final. De modo pues que cuando el ELN, ¿sí?, se sabían las respuestas, le cambiaron las preguntas. Hoy por hoy el ELN tiene que renovar sus líneas políticas, preguntarle a la militancia qué hacemos, cómo nos comportamos en relación con un gobierno de izquierda, primera vez que nos toca, qué hacemos con un gobierno de izquierda que tiene planteamientos parecidos a los nuestros. ¿Le ponemos bombas? ¿Le echamos bala? ¿Matamos a los soldados y los policías? ¿Volamos oleoductos? ¿Sí? Eso lo tiene que preguntar el Congreso. ¿Sí? Lo más probable es que el Congreso le diga, no, un momentico, es que la situación del país cambió y no podemos comportarnos de la misma manera que nos comportábamos antes frente a un gobierno de estirpe popular, de izquierda democrática, ¿sí?, con un programa progresista y liderado por un exguerrillero que es Gustavo Petro, que fue militante del M-19.
Usted, imagino, que conoce los actuales comandantes de esta dirección Sí. que, pues, van a dirigir este Congreso. Usted, yo le quiero preguntar, de esos comandantes, ¿cuál ve de pronto que tenga un ala un poco más, llamémoslo democrática, un poco más al diálogo? ¿Qué cree que puede pasar en ese Congreso? ¿Quién puede ser el nuevo comandante? ¿Cuál puede ser la nueva directriz? Cuéntenos un poco de eso. Es un poco difícil intentar adivinar qué puede pasar en el Congreso. Lo importante es que el Congreso va a definir nuevas líneas para nuevos tiempos y también va a elegir la nueva cúpula, ¿sí?, dirigente de esa organización, que va a conducir a esa organización con esa nueva mentalidad, con esas nuevas líneas para estos nuevos tiempos. De modo que yo creo y espero, ¿sí?, que elija a los que entienden mejor el momento del país, los que entienden la necesidad de hacer los cambios que necesita el país. Creo yo que el Congreso se inclinaría más por alguien que trabaje los asuntos de paz, que conozca los asuntos de paz y privilegie, sí, la consecución de la paz definitiva para el país. ¿Por qué es tan difícil? Y es una pregunta que incluso es muy sociológica tal vez, entablar una negociación con el ELN. Se entiende a veces que al interior hay diferencias también entre los mismos comandantes de los frentes, pero ¿por qué es un poco difícil entrar a hablar con esta insurgencia? Pues teniendo en cuenta, nombraba usted a las FARC, que para entonces militarmente era un poco más fuerte, pero ideológicamente el ELN es diferente. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan complicado? Yo creo que alrededor del ELN se ha creado un mito, y yo lo he denominado el mito de la dificultad. Ese mito es una invención. El ELN es una guerrilla colombiana, como somos todos los colombianos, con una mentalidad muy propia, como han sido cada una de las guerrillas, que han tenido, ¿sí?, un cuerpo ideológico, ¿sí?, han tenido unos fundamentos políticos y una organización que se siembra en los territorios. De modo pues que no hay mucha diferencia entre el ELN y el EPL, el ELN y las FARC como guerrilla. Son muy parecidos, ¿sí? Lo otro es que al momento de abordar los asuntos de paz, el ELN, ¿sí?, le ha dado más relieve a algunos aspectos que en el hacer de las paces poco se acostumbran, como eso de darle la voz a la sociedad. Allí es donde está la dificultad, ¿sí?, donde está lo problemático. Por lo general, los procesos de paz han sido un diálogo face to face, cara a cara, vis a vis, el gobierno y la insurgencia, ¿sí?, sin la presencia de un tercero, o de un tercero como testigo, pero ya meter a otra parte como una parte integral del proceso ya es otra cosa. Entonces allí ya se hace más complejo la situación. ¿Cómo está hoy, actualmente, militarmente hablando, el ELN? ¿Qué lectura usted le puede dar respecto a eso? El ELN es una guerrilla, pudiéramos decir, ubicada en el tramo final de un conflicto armado. Un conflicto armado degradado, un conflicto armado que se perpetuó por 60 años, lo cual muestra, ¿sí?, el tamaño de la tragedia nacional, ¿sí? Alguien decía, no, pero el ELN debe sentirse orgulloso de haber llegado a 60 años, ¿sí?, de vigencia en la lucha, tener el guerrillero más antiguo del mundo. Y yo le digo, hombre, no es para sentirse orgulloso, ¿sí?, porque esto refleja el tamaño de una tragedia. ¿Cómo es posible que llevemos 60 años en guerra? ¿Cómo es posible que haya gentes que hayan estado 60 años en los montes y no se haya podido resolver las causas que reclaman? Eso es una tragedia, esto no es nada heroico, ¿sí? Obviamente no se le quita a nadie el que haya estado allí siendo consecuente, pero la heroicidad, ¿sí?,
en relación con el tamaño de la tragedia. Por favor, el país ha estado viviendo esta tragedia de guerras de 60 años. Eso tiene que terminar. Señor Carlos, ¿usted desde hace cuánto cree que la guerrilla del ELN abandonó sus principios? Y le hago esta pregunta añadiendo lo siguiente. El presidente Petro, cuando era candidato, hablaba de que se sentaría a dialogar, si fuese presidente, o ya lo es, con esta guerrilla, si volvían a los principios, y nombraba un personaje que tal vez para muchos es un poco desconocido, pero incluso para la misma guerrilla termina siendo relevante y fundamental, y es Camilo Torres, que en diálogos pasados, incluso de Juan Manuel Santos, se entendía que ellos pedían que incluso le pedían al gobierno dónde estaba el cuerpo del mismo Camilo Torres como primera medida para sentarse a dialogar y para explorar, digamos, conversaciones. Háblenos un poco de eso. Sí, el ELN tiene unos principios fundacionales y esos principios lo han acompañado, ¿sí?, a lo largo de su historia. El ELN se define como una guerrilla camilista, porque Camilo Torres, un sacerdote revolucionario, murió en una acción en sus filas. Pero Camilo realmente estuvo muy poco tiempo en el ELN. Algo más de 5 meses fue su estancia en la guerrilla, y en el primer combate donde participa, ¿sí?, no dispara un solo tiro en ese combate, pero sí lo matan. ¿Sí? Lo matan y obviamente fue en una acción militar. Pero Camilo es mucho más, ¿sí?, que su paso por la guerrilla, que fue un paso fugaz. ¿Sí? Su permanencia en el ELN fue algo más fugaz. Hay más camilismo por fuera del ELN que por dentro. ¿Sí? Está el Camilo sociólogo, el Camilo economista, el Camilo líder político, dirigente social, el Camilo sacerdote. Es decir, Camilo es una complejidad. Hay muchos Camilos en la figura de Camilo. Es decir, el Camilo guerrillero es una más de las múltiples facetas que tenía Camilo. De modo pues que hay muchas gentes que siguen a Camilo por sus planteamientos en relación con sus propuestas del Frente Unido, del pueblo. Doctor Carlos, ya para ir finalizando, yo quiero preguntarle cómo usted ve el panorama futuro en la próxima mesa que tienen de conversaciones el gobierno y el ELN. ¿Cree que va por buen camino debido a lo último comunicado que ya comentamos del ELN, o por el contrario podría distanciarse? ¿Cuánto tiempo podría tomarle a este gobierno, alcanzar a este gobierno a poder cerrar tal vez una negociación con el ELN? Sí, lo que hay que entender es que normalmente estos procesos de diálogos y negociaciones son procesos que no tienen un desarrollo lineal, ni son procesos muy armoniosos, ¿sí? Porque es que se hacen en la mitad del conflicto. Aunque no haya confrontación, ¿sí?, es parte del conflicto buscar la paz. De modo pues que las dos partes tienen desconfianza la una de la otra, tienen múltiples reclamos la una de la otra, se acusan la una a la otra, generan situaciones críticas, pero hay también una disposición hacia avanzar. La disposición hacia avanzar, ¿sí?, tiene que estar acompañada de determinación. Si no hay determinación, ¿sí?, se los come vivo la crisis. ¿Sí? ¿Qué es lo que mueve, que en medio de la crisis, qué es lo que mueve a las partes a dar un paso más? La determinación. La determinación a poner fin al conflicto armado, a buscar días mejores para Colombia y sus gentes. De eso se trata la búsqueda de la paz. El que pretenda que con la paz surja un país de rosas y está totalmente equivocado. ¿Sí? No, las grandes soluciones
no vienen de los procesos de paz, ¿sí? Pero sí significa que nos encaminamos por mejores caminos sin los obstáculos de la guerra y la violencia. La paz la construye la sociedad como a bien tengan. La paz es una construcción social tuya, 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 más que de los mismos guerrilleros y de los mismos hombres en armas. Los hombres en armas, ¿sí? Negocian el fin del conflicto, la confrontación, y crean condiciones para que haya transformaciones, para que haya participación, para que se abran mesas, para que hayan reformas. Esa es, pero la reforma la hacemos en la sociedad en su conjunto. De tal manera pues que el que crea que un mejor país nace de una mesa de diálogo y negociación está equivocado, ¿sí? Totalmente equivocado, está pifiado de principio a fin. Los cambios no se decretan, ¿sí?, a partir de una mesa de diálogo con las guerrillas, con los armados. De allí salen mejores condiciones para tramitar los conflictos sociales, que son los conflictos de la sociedad. Ya para finalizar, ¿qué lectura le da usted a lo que también el gobierno entabla con otras organizaciones al margen de la ley? Llámese paramilitares que hoy se camuflan con otro nombre como Clan del Golfo, y las mismas disidencias. ¿Qué lectura usted le da a esto, que podemos ver que son procesos completamente diferentes al del ELN? Me parece muy bien que establezcas esa diferencia porque algunos no la ven. Y sí, son procesos totalmente diferenciados los unos de los otros, aunque hagan parte del mismo paquete, hagan parte de la misma política pública que se llama así la paz total. Que la paz total, la mejor manera de definirla y más elemental es la paz con todos aquellos sectores y factores armados. Pero no solamente es con los actores armados, es también con la sociedad, es también con los gremios, es también con el empresariado, es también a través de un gran acuerdo nacional. Es decir, la paz total tiene diferentes líneas. Uno aquí la negociación con los armados, otro aquí la concertación, ¿sí?, con los poderes, con otros factores de poderes. Otro es el diálogo social, otro es el llevar la paz al territorio y llevar el desarrollo al territorio. Todas estas líneas hacen parte de la paz total. Algunos solamente ven que creen que la paz total es un asunto de dialogar con gente en armas y no es así. Sí, la paz total, yo comparto la noción que tiene el presidente de paz total como todas estas líneas de trabajo que hacen una paz integral, una paz global integral, con múltiples actores, armados y no armados, unos poquitos en la ilegalidad, pero la otra gran mayoría que están en la legalidad y en la institucionalidad, con los que cuentan, con los que desde tiempo atrás vienen haciendo paz y país. Sí, con ellos hay que dialogar y trabajar la construcción de paz. Bueno, de esta manera llegamos al final de este espacio digital en compañía del señor Carlos Velandia, excomandante del ELN. Señor Carlos, muchas gracias por atendernos y esperamos que para el bien del país, la insurgencia y el gobierno pues entablen las negociaciones que deben ser y lleguemos a una paz. Que así sea.